En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a meditar en el tema de estudiar la Biblia diariamente. Le vamos a dividir la lectura en 5 puntos. Quiero al inicio recordarnos que la Iglesia nos enseña una regla muy importante en la preparación para recitar el Evangelio durante la misa. Abuna hace la introducción del Evangelio diciendo: benditos son tus ojos porque ven, y tus oídos porque escuchan. Haznos dignos de escuchar y practicar el Santo Evangelio. Lo que es clave o importante para cada uno de nosotros es: haznos dignos, no únicamente escuchar, pero más importante, practicar. Hay que reconocer que el enfoque de la Biblia es la Trinidad y particularmente Jesucristo, nuestro Dios, el Verbo de Dios. Por esta razón, Abuna levanta por encima de su cabeza la Biblia en reverencia y humildad y anuncia la lectura del Evangelio. Por esta razón, nosotros debemos hacer el mensaje y conocer el mensaje para nosotros cada vez empieza a leer el estudio de la Biblia. El primer punto, recibir el mensaje con humildad. Entonces, el mensaje es de sentirse el enorme respeto, la altura y honor de la Biblia. Dar gracia y amor a Dios que nos permite estar en su presencia, porque toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir y para educar. Esta es la palabra de San Pablo a su discípulo San Timoteo. Es importante que tener la sabiduría y que estamos en la condición de la oración cuando empezar a leer la Biblia y estamos atentos a recibir el mensaje personal que se envía el Espíritu Santo a cada uno de nosotros según los versículos de la lectura. Así como el ser humano se preocupa diariamente por el alimento de su cuerpo para poder vivir, luchar y tener buena salud en su vida, de la misma manera es mucho más importante y esencial que cuida primordialmente del elemento espiritual para lograr su crecimiento espiritual. El alimento espiritual es un requisito fundamental para que busquemos agradar a Dios y nos prepara para alcanzar la vida eterna. Y así como somos cuidadosos y constantes como el alimento físico diariamente, por lo tanto, con un sistema más importante, cada uno de nosotros debe ser cuidadoso diariamente con el elemento espiritual. Este elemento espiritual incluye la oración y la lectura de la Sagrada Biblia. En nuestro tema de hoy nos centraremos en cómo leer y estudiar la Biblia diariamente. Y dejaremos el tema de la oración para otra conferencia. Lectura de la Biblia y comprensión espiritual. Para que el método de lectura tenga como objetivo el crecimiento espiritual, este requiere que cada persona se encuentre en el amor de Dios y sus mandamientos. Por este recordamos la palabra de Jesucristo antes que fuera en el camino de pasiones y la cruz. Pero para que el mundo
sepa que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y también San Pablo en Efesios, el capítulo 3, así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad en la palabra y la Biblia. Ustedes podrán apreciar y sentir el amor de Cristo que supera todo conocimiento. El punto número 2. Por lo tanto, el primer paso en la comprensión espiritual es la obediencia absoluta de la palabra de Dios. El mejor ejemplo es de el Santo Antonio, el padre de la vida monástica. Sabemos que él, cuando escuchó el mandamiento durante la lectura del Evangelio en la misa, que declara: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y sígame. Lo implementó con toda precisión inmediatamente, sin ninguna vacilación, porque tiene fe en lo que decretó. Yo soy significa I am. Lo que voy a proteger y voy a guiarte a la vida eterna. Por ello, la recompensa fue que disfrutó de las profundidades de la verdadera comunión con la Santísima Trinidad y realizó establecer la vida monástica. El punto número 3, metodología de la meditación. Ahora me gustaría aclarar los métodos de meditación espiritual, ya que existe un camino teórico y otro práctico. El primero se detiene en comprender los versículos y relacionarlos entre sí. Detenernos en este límite conduce a una adoración mental formalista que no es adecuada para lograr el crecimiento de nuestra vida espiritual. El profeta Isaías la denunció declarando: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En cambio, la meditación práctica consiste en aceptar la verdad divina de la Biblia a través de practicar y aplicarla con todo el corazón en la vida práctica. Escuchemos la palabra de Jesucristo en Mateo. Todo aquel que escucha estas palabras mías y no las practica, se parece a un hombre que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia. Las corrientes y los vientos golpearon aquella casa y se derrumbó, y gran fue su ruina. Pero el que escucha la palabra y la practica es como el hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, soplaron los vientos, pero no se derrumbó. Eso en Mateo capítulo 7.
mostrando que la fuerza de la palabra está realmente en ponerla en práctica y que da fortaleza. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Eso en Hebreo, el capítulo 4. El ejemplo más hermoso para nosotros es cómo vivió la primera iglesia, tal como aparece en Hechos, el capítulo 2. Cuando escucharon el llamado hacia los pobres, vendieron todo y lo pusieron a los pies de los apóstoles. También cuando escucharon el llamado hacia los afligidos, despreciaron todo dolor y cansancio por servir a Cristo. Cuando escucharon el llamado hacia los perseguidos por causa de la justicia, soportaron los mayores sufrimientos con alegría. Así fueron todos, oyentes y practicantes de la palabra, sin preocupación cuando le costó. La conclusión de esta experiencia es que los momentos de lectura de la Sagrada Escritura son una oportunidad para sentarse en la presencia de Cristo, que es el Verbo de Dios, con reverencia e entrega verdaderamente en sus manos misericordiosas para disfrutar de una comunión íntima. De este modo el mensaje del día entra en el corazón, no solo en la mente. Y el corazón lleno de amor por la gracia del Espíritu Santo medita en ella durante todo el día y se convierte en la norma de sus conductas con los demás y en verdadera comunión con la Santísima Trinidad. Así como tomamos a San Antonio como ejemplo de aplicar lo que estudiamos en la Biblia, presente otro ejemplo muy triste. Balaam, el hijo de Beor, quien escuchó y conoció al Altísimo, pero don no fue suficiente para impedir que su corazón siguiera el mal y la hipocresía. Pretendía proteger a su pueblo, mientras en secreto estaba tramando una trampa que los entregaría en manos de los enemigos del pueblo. Que Dios nos proteja de tal manera y seguimos en el amor de Él. El punto número 4, pasamos ahora a otro fenómeno, la purificación del oído y del corazón. Existe la persona que recibe la palabra y la guardia en su corazón. El mandamiento no se aparta de sus sentimientos, ni de su mente, y con ella corrige su palabra, pensamientos y trabajo. Y por el contrario, existe quien escucha la palabra y nada queda en su corazón porque está ocupado en cosas que considera más importante que el Evangelio y la vida eterna, tal como preocupado por su trabajo, sus preocupaciones, sus deseos o los placeres del mundo. Vamos a ver qué dice el Santiago en su letra católica. Reciben en humildad la palabra sembrada en ustedes,
que sea capaz de salvarlos, pongan en práctica la palabra y no contentan solo en oírla. San Sebastián también dijo a los fariseos: hombres rebeldes, paganos de corazón y de oídos, siempre resistes el Espíritu Santo. Eso en los Hechos, capítulo 7. Hay que cuidarnos qué tipo de corazón tenemos. Recordamos la parábola del Señor sobre el sembrador. Hay 3 tipos de corazones que son rebeldes y uno solo que da frutas. Son los de corazones o oído purificados, sino aquellos cuyos corazones están abiertos a la fuerza de la palabra, sometidos con gozo, atentos con alegría para escuchar la voz de Dios y responder a su llamado, que existe en la Sagrada Biblia. Si preguntas cómo puede adquirir un oído que escucha la voz de Dios, te digo: prepárate, está dispuesto en tu corazón a cumplir los mandamientos de Dios, no importa lo que nos cuesta. No es necesario esforzarse por buscar a Dios, que Él mismo dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto en Apocalipsis, el capítulo 3. El último punto, número 5, tenemos un ejemplo de la lección en pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 15. Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, dijo Jesucristo a sus discípulos. La palabra de Dios es la que purifica al ser humano para que dé más fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes, continuaba Jesús. Cada sarmiento tiene un papel, así como Dios tiene el suyo. Dios nos inheritó en la vida, en el bautismo y por la venida del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el papel que permanecer en el cumplimiento de sus mandamientos. Sin mí no puede hacer nada, dijo Jesús. Por eso debemos ser cuidadosos en entregar toda nuestra vida en manos de Dios, porque Él es quien puede fortalecer nuestras debilidades para que demos más fruta y recibimos la gracia de la vida eterna. Esto es un don de Dios y debemos darle gloria, acción de gracia y honor. Finalmente, debemos creer que el Señor está cerca, es humilde y su voz es suave, pero más profunda que la eternidad misma.